Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Inaraja, veterinario especialista en cardiología y enfermedades respiratorias de perros y gatos, y estoy aquí en un nuevo vídeo para revisar contigo otra de las partes, otro de los componentes del estetoscopio. En este caso vamos a hablar de tubos. El tubo del estetoscopio es un componente importante, no parece tan sofisticado como la cabeza, pero es un componente importante porque es el responsable de que el sonido llegue desde el paciente, donde se capta con la cabeza, hasta mi oreja, que es donde yo necesito escucharlo para poder interpretarlo y valorarlo. Los tubos o el tubo del estetoscopio es la pieza habitualmente y actualmente ya una pieza elástica de una cierta longitud que conecta la cabeza con las ojivas. En los estetoscopios del tipo Rapaport, los derivados del estetoscopio de Rapaport, son dos tubos paralelos, habitualmente sujetos o unidos que evita, con unos anillos metálicos que evitan que se muevan los tubos y que vibren. En los estetoscopios del modelo derivado del invento de Littmann, del estetoscopio de Littmann, hay un solo tubo que en algún momento tiene una pieza en forma de T para separar el tubo en dos iguales que se conectan con las ojivas, esta piececita de metal, que se conecta con las olivas, que es lo que yo voy a tener en mi conducto auditivo externo. Inicialmente, como siempre, ya hemos visto en otro video la historia, el invento y el desarrollo del estetoscopio. Inicialmente era un tubo de papel, con lo cual había poco tubo, era simplemente el rollo de papel. Después se convierte en madera y después empieza a desarrollarse ya un tubo. La madera o el tubo o el cilindro de madera se convierte en una especie de trompetilla. Aquí ya tengo un tubo de madera rígido y corto, pero ya hay un tubo como tal y rápidamente se va a convertir en un tubo elástico, flexible y doble. De manera que rápidamente vamos a tener estetoscopios estéreos y que además van a ser plegables, transportables y que puedan mantener una cierta distancia con el paciente sin necesidad de estar tan cerca. Hay una fórmula matemática que seguro que conocemos todos y que nos interesa en la auscultación y es la intensidad del sonido. Como veis, es una fórmula bastante complicada o bastante compleja que no manejamos ni en la clínica ni en ningún sentido, porque además lo importante, y por eso os lo quiero explicar, es que la intensidad, la fuerza, el volumen con el que yo voy a captar el sonido, es decir, la fuerza que va a hacer la onda de presión en mi membrana timpánica, esa intensidad del sonido depende de varios factores y no los puedo modificar. Depende de la frecuencia del sonido. Pues es el que produce el corazón de mi paciente. Yo no lo... Oye, sube la frecuencia, baja la frecuencia. No tengo un sintetizador para poder hacer ahí modificaciones. De la amplitud de la onda, exactamente igual. Depende, es una característica del sonido que produce el paciente. De la densidad del medio por el que viaja el sonido. Hombre, el sonido viaja por el aire. Bueno, viaja por los tejidos del paciente y luego viaja por el aire. ¿Qué voy a hacer para modificar esto? Nos metemos en una piscina, el perro, el estetoscopio, yo, y entonces que el sonido viaje por el agua. No puedo cambiarlo. Y también depende de la velocidad del sonido. A su vez, la velocidad del sonido depende por el medio a través del cual se propaga. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto que influye en la intensidad, yo no lo puedo cambiar. La intensidad es la que es y es la que va a llegar a mi oído. Pero lo que sí puedo hacer es estropearlo, ¿sí? Puedo conseguir disminuir la intensidad del sonido que produce mi paciente. De vaya por Dios, bueno, sí, pero también hay que estudiar los riesgos de hacer las cosas mal. ¿Y cómo lo puedo estropear? Pues mira, la intensidad del sonido disminuye con la fricción interna. Entonces, el tubo, las paredes internas del tubo, tienen que ser muy lisas, perfectamente lisas. Si yo tengo un tubo rugoso, con espículas, con escamas, con arañazos, con raspones, con lo que sea, eso va a producir una fricción con la onda de sonido y voy a perder intensidad. También lo puedo estropear por la absorbencia del material. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los materiales absorben el sonido igual. Imaginaros, medicina ficción, que hiciese un tubo de varias capas de cartón blandito y que además cada capa estuviese separada de la siguiente por una pequeña capa de aire. Esto claramente es un aislante sonoro. Entonces, si yo tengo ese tubo,
claramente ese tubo de ese ficticio, de ese cartón laminado, lo que va a producir es una absorbencia muy importante del sonido. El sonido, la onda de sonido, cuando llegue a mi oído, prácticamente no la voy a captar. También puedo estropear la intensidad del sonido de mis pacientes por disipación. La amplitud, la intensidad del sonido va a disminuir con la distancia. Claro, esto es evidente, es una tontería, pero si yo grito, el sonido que yo lanzo a través de la boca, ¡guau!, tiene una cierta distancia de transmisión. A 6 kilómetros no me va a escuchar nadie. Bueno, pero si pongo un tubo a 6 kilómetros tampoco. Se va a disipar el sonido. De claro, nadie va a poner un estetoscopio de 6 kilómetros, es evidente, pero claramente, de forma intuitiva, todos sabemos que hay una pérdida de intensidad cuanto mayor es la distancia que tiene que recorrer el sonido. De manera que no es fácil aumentar la intensidad, puedo mejorar como la capto, pero la intensidad del sonido es la que es, pero sí puedo estropearla. Fijaros si es importante si la puedo estropear o no. La longitud del tubo del estetoscopio va a depender o va a producir una pérdida significativa de intensidad en el sonido que se está captando. Sé que también es medicina ficción, pero si agarrase mi estetoscopio, corto el tubo y dejo un tubo de apenas 10 o 15 centímetros, yo escucharía mejor los sonidos. Claro, vuelvo a estar en la incomodidad de tener que estar pegado al paciente con los problemas que puede suponer, pues, de higiene, con los problemas de simplemente pudor que puede producir en personas y los problemas de seguridad. No quiero tener aquí pegada la cara y la nariz a tal perro, a tal gato que tienen un comportamiento un poco peculiar. De tal manera que la longitud nos da un cierto margen de seguridad y un cierto margen de comodidad para el manejo del paciente, pero produce pérdidas de sonido. Las pérdidas de sonido dependen de la frecuencia. No todas las frecuencias agudas y graves se pierden igual con la longitud o con la distancia. Pero los soplos cardíacos, por ejemplo, 10 centímetros de distancia añadida hace que pierdas entre 2 y 3 decibelios. 20 centímetros hace que pierdas 4, 5, 6, 7 decibelios. Y eso puede ser importante. Eso ya puede suponer una diferencia entre escuchar una cosa o no escucharla. Para ponerle tubos a mi estetoscopio, yo me puedo ir a una tienda de suministros industriales, de electricidad, de fontanería y comprar el tubo que me parezca bien. Es mucho más barato, además puedo comprar muchos metros y simplemente voy poniéndole el tubo. Bueno, en primer lugar, si yo tengo un estetoscopio tipo Littmann, ya no hay forma. Bueno, sí, porque en la misma tienda me venden una pieza en T o una pieza en Y para mangueras y para conexiones hueca, con lo cual yo puedo fabricarme mi pieza en T a partir de ese producto. Bueno, a ver, el problema que vamos a tener es que vamos a tener un montón de interferencias porque la onda sonora va a chocar, sobre todo con esa pieza en T que te acabas de fabricar, de tal manera que voy a tener una pérdida de intensidad muy importante. Además, no conoces las características para la transmisión del sonido de cada uno de estos materiales y algunos van a absorber muchísimo sonido, con lo cual tú no lo vas a captar, y otros no van a absorber mucho, pero van a permitir que entren sonidos de fuera, el sonido de contaminación o ambiente o parásitos, de tal manera que esos sonidos externos van a mezclarse con el cardíaco, con el respiratorio, y yo no voy a poder distinguirlos bien. Entonces, es una tentación de ahorrar un poquito de dinero que no te va a ayudar a escuchar mejor a tus pacientes. Como os decía, si además tengo un estetoscopio tipo Littmann, que tengo un solo tubo dividido en estas dos ramas, la única forma es que me compre también una pieza en T o una pieza en Y para poder conectarlo correctamente. Bueno, hay algunos estetoscopios que además me impiden hacer eso incluso con la pieza en T, que son aquellos en los que el muelle está incluido dentro del tubo. Cuando tengo el muelle incluido dentro del tubo, necesariamente tengo que comprar un tubo profesional con esta característica, el muelle incluido dentro del tubo.
Hombre, otros tienen el muelle fuera. Aquí tengo un muelle de plástico, de algún tipo de resina, no es metálico, está fuera y aquí sí que puedo poner los dos tubos y si esto acaba en una cabeza tipo Rapaport con dos conexiones, podría poner dos tubos que haya comprado yo de jardinería simplemente. Insisto en la pérdida muy significativa de intensidad sonora que vas a tener. Aquí tengo un estetoscopio de grandes animales, es veterinario para grandes animales. Entonces, tiene una cabeza muy grande, además de una cabeza muy grande es solamente una membrana, un diafragma, no tiene campana, y además tiene unos tubos, claramente no estoy muy seguro de que sean muy profesionales y que no haya algún compañero que haya participado en el cambio de estos tubos, con una pieza en Y de plástico. Claro, este estetoscopio es muy malo. No. Entonces es bueno. No. Entonces, ¿cómo es? Depende de para qué lo quiere usted. De claro, para escuchar con este estetoscopio un galope cardíaco en un gato es imposible. Da igual lo que galope el pobre gato, usted no lo va a escuchar. La campana, la membrana es muy grande para un gato, los tubos son extraordinariamente largos y además ni el material del tubo es el más adecuado para transmitir el sonido, ni esta pieza en Y lo va a facilitar. Entonces, ¿esto no sirve para nada? No, no. Esto está estupendo si usted tiene que estar auscultando vacas porque no quiere acercarse mucho a la vaca, porque necesita un foco muy grande de auscultación y porque tampoco se trata de escuchar si la vaca tiene un desdoblamiento del primer ruido cardíaco o tiene un clic de eyección en la aorta. Aquí se trata de escuchar cómo está respirando la vaca, con lo cual necesito un poco menos de precisión y, por ejemplo, el tamaño de la membrana y la distancia que puedo poner a la vaca porque el tubo es lo suficientemente largo, pues son dos factores que me interesan. ¿Cuál es la distancia habitual con la que trabajamos en los tubos de estetoscopio de veterinaria de pequeños animales? Normalmente las mismas que se usan en medicina humana, no hay grandes cambios. ¿Y cuáles son las de medicina humana? Cada fabricante tiene la suya. Normalmente trabajan en el entorno de 60-70 centímetros de largo. Siempre hay algunos que están en 52, 55 centímetros de largo, siempre hay alguno que está en 80 o rozando los 80 centímetros de largo, pero entre 60, 65, 68, justo llegando a los 70, es la distancia en la que se mantienen la mayoría de los fabricantes de estos tubos. Fíjense que esto es importante porque, como hemos dicho antes, la distancia va a hacer que se pierda intensidad. La idea no es que si mi tubo mide 60 centímetros escuche bien al gato y si mide 72 no escuche nada. No es eso, no es tan dramático ni tan extrema la diferencia. Pero lo que sí ocurre es que si yo tengo un soplo de grado 1, un poco suave, un poco débil, me cuesta escucharlo, un grado 1,5, casi 2, pero no sé si 2, pero sí 1, una diferencia de tubo de 55 centímetros a un tubo de 1 metro puede hacer que yo escuche ese soplo o que no lo escuche en absoluto. De tal manera que yo agarro mi estetoscopio de 58 centímetros de largo, escucho al perro y mire, sí, tiene un soplo, yo creo que es grado 1, no sé, entre 1 y 2, es un soplo muy suave, pero 1, 1,5, 2 si quiere ser generoso, pero ese es el soplo que tiene. Escúchelo. Y ahora vienes tú con tu estetoscopio, que te lo has hecho tú con esos tubos de la tienda, o con el de vacas, o con uno de veterinaria especial que compraste no sé dónde, que mide 1 metro en lugar de 55. Y con tu estetoscopio de 1 metro no escuchas nada. Y estás oyendo, y al final la conclusión es, bueno, si tú lo dices, pues tendrá ese soplo, pero yo no escucho nada. No, la conclusión nunca puede ser si tú lo dices. La conclusión es que tengo que escucharlo. Y en este caso, esa distancia extra de tu estetoscopio lo que hace es que pierdas ese soplo suave. Claro, si el perro tiene un soplo de grado 5, yo puedo ir con mi estetoscopio de 60 centímetros, tiene un grado 5, 5, bueno, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6. Vienes tú detrás con tu estetoscopio de 1 metro, uy, pues no escucho el soplo, aquí hay un problema. O yo me lo estoy inventando, o tú no sabes escucharlo, o tu estetoscopio tiene otro problema distinto que no es en la longitud del tubo, porque en un soplo de grado 5 o 6 lo podemos escuchar un poco mejor o un poco peor, o lo puedes localizar un poco mejor o un poco peor, pero no puede ser que pasemos del 0 al 100 simplemente por la longitud del tubo. Pero en soplos y en sonidos más suaves, más delicados, con menos intensidad, sí que la longitud del tubo puede marcar una diferencia.
Fijaros qué curioso. Esta es una foto del principio del siglo XIX, 1900 y poquito, donde están empezando a trabajar con presión sanguínea. Para medir la presión sanguínea hay que poner un estetoscopio de tal manera que escuches el paso de la sangre a través de la arteria. Perfecto, esos son los sonidos de Korotkov y hay estetoscopios que sirven para eso y que están diseñados específicamente para eso. Cuando empiezan a medir la presión sanguínea, y hoy también sigue funcionando el mismo problema o sigue presente el mismo problema, hay lo que se llama hipertensión de bata blanca. Y es que, ay Dios mío, que me va a medir la presión, que me va a medir la presión, que me va a medir la presión, ay doctora, ay que me va a medir la presión, y sube. Entonces aquí, que ya se dieron cuenta en 1900 y poco de que existía este problema, diseñan un sistema, aquí está la paciente tumbada en la cama, el doctor, separados por un biombo, el doctor manejando el esfigmomanómetro y su estetoscopio, y fijaros el tubo de estetoscopio. El tubo de estetoscopio que lleva puesto el doctor pasa por el biombo, entra en la habitación, da una vuelta en la cama porque sobra tubo, y se conecta o se conecta a la cabeza que está apoyada en el brazo. Claro, con esta longitud de estetoscopio no se oye nada. De sí, sí, para medir la presión sanguínea no tiene ningún problema. Sí que va a escuchar los sonidos de Korotkov. Claro, si el doctor, para evitar este efecto de bata blanca, le dijese, mire, agarre usted la cabeza del estetoscopio, ahora apóyesela bajo el pecho izquierdo, no, un poco más al centro, ahora un poco más arriba, ahora sobre el pecho izquierdo, ahora un poco más al centro, ahora un poco más arriba, no escucharía nada. Porque aunque el paciente o la paciente esté más tranquila o más serena o más cómoda y vaya moviendo ella la cabeza del estetoscopio, estos son 3 metros de tubo y no hay forma humana de que la intensidad de un soplo cardíaco sea capaz de pasar por 3 metros de tubo para escucharlo el doctor. De tal manera que esta longitud es muy buena jugando a medir la presión sanguínea y eliminar o reducir el efecto de bata blanca. Esta longitud es completamente ridícula si estamos tratando de escuchar, pues eso, un galope cardíaco en un gato con una cardiomiopatía hipertrófica. Cuando tengo estetoscopios tipo Littmann, Littmann, insisto, en primer lugar era un señor que era el que inventó el estetoscopio Littmann y le puso su nombre. Además es una marca y hoy fabrica distintos modelos de estetoscopios. Pero además, Littmann nos tenemos que quedar con el nombre genérico para este tipo de estetoscopios que tienen solamente un tubo, porque hay básicamente dos familias, los Rapaport con dos tubos y los Littmann con un tubo. Y luego hay muchos estetoscopios tipo Littmann de muchas marcas diferentes. Y también hay estetoscopios tipo Littmann de la marca o de la empresa Littmann. Para estos estetoscopios de Littmann no tiene remedio, o sea, hay que comprar el repuesto adecuado. Incluso hay unos modelos, vamos a llamarlos intermedios, quizá, que es este que tienen aquí en el centro. Y es curioso porque parte de una cabeza con dos salidas, tipo Rapaport, pero en lugar de usar dos tubos, utiliza dos tubos, un trocito, luego pone una especie de pieza en T, un solo tubo, otra especie de pieza en T y divide el tubo en dos para las ojivas y para las olivas. Bueno, ¿es mejor o es peor? No sé. Estos señores han inventado el sistema, lo fabrican, lo venden y lo que hay que hacer es probarlo. Pues mira, a mí este lo escucho bien, me resulta cómodo y me gusta. Mire, a mí este no. En principio, como lo que tenemos es que las ondas de sonido cuando chocan con algo se pierde intensidad, la primera idea sería pensar, hombre, aquí chocan dos veces, se producen dos turbulencias, ¿no? En esta Y invertida y la siguiente turbulencia en esta Y sin invertir. Con lo cual, en teoría, debería perderse más sonido que si viene por un tubo y solo tengo una Y. Parece que sería más fácil. Bueno, pues igual sí o igual no, pero sencillamente hay que probarlo. Lo que sí es importante es tener en cuenta el modelo de su estetoscopio a la hora de reponer o a la hora de comprar los tubos que sea necesario poner. Aquí este otro fabricante, por ejemplo, lo que ha hecho, en lugar de dejar el muelle fuera del tubo, como hacen muchísimos fabricantes, lo que hace es incluirlo dentro del tubo, como hacen muchos fabricantes. De tal manera que estas son dos líneas de trabajo y de desarrollo y de fabricación de equipos. Pero este en concreto lo quiere vender más sofisticado.
No, no, yo es que he creado una pieza piramidal específica que permite el paso de sonido prácticamente sin turbulencia en las ondas del sonido y además mis muelles es un muelle, aquí se ve mejor, es un muelle doble y plano, de tal manera que ocupa mucho menos espacio y además al ser doble facilita que ajustes mucho mejor las ojivas para que las adaptes a tus orejas. Bien, pues nueva creatividad, nueva propuesta de diseño y ni buena ni mala, lo que hay que hacer es probarla y a ver si a mí se me adapta o no se me adapta. Algunas veces hay un claro respaldo comercial detrás de estas cosas. Por ejemplo, vende la seguridad de su estetoscopio este fabricante porque tiene una conexión con la oliva, de manera que si se pierde la oliva y no te das cuenta que se ha perdido y te pones el estetoscopio en la oreja, pues no te va a perforar el tímpano, porque tiene una pieza especial que impide que vaya a entrar en tu canal auditivo externo. Estos tubos además tienen que tener varias características, tienen que ser elásticos, perdón, flexibles, que sean cómodos de llevar, de guardar, de transportar, que se puedan, no sé tanto si esterilizar, pero desde luego limpiar, que se puedan limpiar con cierta facilidad, que no se ensucien demasiado, que no se rompan, que no se desgarren con demasiada facilidad. Y de nuevo, como les decía con las olivas, hay que cambiarlos. La mayoría de los fabricantes serios y profesionales de estetoscopios de buena calidad te dicen que cada año, cada dos, cada 3 años hay que cambiar el tubo. Claro, el coste que tiene el tubo original de repuesto de un estetoscopio Cardiology Elitman, hombre, es dinero, no es barato, igual son $200 dependiendo del país y del modelo y del color y de todo, con lo cual, jolín, me cuesta bastante dinero. A pesar de lo cual, no sé si cada año, cada 2 años, o cada tres, como dicen algunos fabricantes, pero de vez en cuando hay que cambiar el tubo. ¿Y por qué? ¿Porque se queda feo? No, porque cambian sus características físicas. Porque igual que se queda más rígido, y eso lo notan todos ustedes en los tubos viejos, absorbe el sonido de una forma distinta, se queda un poco más rígido por dentro, puede tener pequeñas, más que desgarros, puede tener pequeñas escamas o pequeñas grietas, y todo eso de una forma discreta, sutil, difícil de percibir, cambia la intensidad del sonido, cambia la calidad del sonido que percibo. De tal manera que aunque yo no me dé cuenta claramente de qué está ocurriendo, el fabricante, que se supone que es un tipo responsable y que sí que lo mide, me dice, mira, cámbialo porque aunque tú no te des cuenta que estás escuchando peor, cuando pongas el nuevo, sí que te vas a dar cuenta que escuchas mejor. Y es cierto, realmente el tubo nuevo de unas características adecuadas sí que permite escuchar mejor los sonidos. Aquí tengo una propuesta doble de un fabricante que no fabrica estetoscopios, fabrica tubos para estetoscopios de cualquier otro, pero es importante, o sea, la traigo simplemente para que veamos un poco las características que son distintas de unos tubos a otros y de unos fabricantes a otros. Este fabricante tiene dos modelos de tubo. El que él dice que es el estándar o el normal o el básico y el que él llama de cardiología o para estetoscopios de cardiología. La diferencia, el tubo básico es más estrecho, es más finito, 7 milímetros, y la luz es de 5. El de cardiología es más grueso, son 10 y la luz es de 7. Esto es importante, ya veremos también ahora que el diámetro interno va a influir en la conexión, en la conducción del sonido. Aquí lo primero que influye es, necesitas un estetoscopio, necesitas una cabeza que tenga una salida de 7 milímetros y tendrás que poner el de cardiología, o que tenga una salida de 5 y tendrás que poner el estándar. Y no los puedes cambiar. De si yo la de 5 lo conecto al de 7, no encaja, se me cae en la cabeza. Si yo el de 7 lo conecto al de 5 me sale más barato el tubo, pero claro, el de 7 en el de 5, hombre, si esto es elástico, si aprietas un poco se encaja, es cierto, pero en primer lugar vas a desgarrar el tubo antes o después, y en segundo lugar, no tiene sentido tener una cabeza de cardiología y ponerle el tubo básico o estándar. O sea, esto es comprarse un coche y no ponerle gasolina. Bueno, deberías adecuar un poco la calidad y las características de la cabeza y del tubo de tu estetoscopio. Pero lo que sí es importante es tener en cuenta esta diferencia de tamaños. Y esta diferencia de tamaños ya no solo es que la cabeza encaje o no, sino la capacidad de transmitir y de mantener la intensidad del sonido.
Hay una característica de las ondas del sonido, de las ondas sonoras, y es que en los tubos más anchos se transmiten mejor las frecuencias bajas. Los sonidos graves, los sonidos cardíacos graves, que tienen una frecuencia más baja, se transmiten mejor en un tubo más ancho. Pero si el tubo es demasiado ancho, entonces se pierde la intensidad. ¿Por qué? Porque la columna de aire es una columna muy gruesa y claro, la onda de sonido debería mover toda esa columna de aire tan gruesa y es prácticamente imposible que lo haga. Esto al final también lo podemos ver intuitivamente en nosotros, en nuestra voz. Si yo estoy hablando, si yo estoy gritando, el tubo por el que se transmite mi voz es toda la atmósfera, es todo el aire, y entonces es un tubo extraordinariamente ancho. Claro, si yo quiero que la voz llegue más lejos, ¿qué es lo que haces? Pues lo que haces es formar un tubo más estrecho y gritar. De tal manera que en el tubo más estrecho el sonido se transmite con más intensidad. Claro, esto funciona siempre que no exageremos. En un tubo pequeñito, por mucho que grite, es difícil que por mucho que grite se transmita bien. En un tubo ancho, 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 anchísimo, pues realmente se pierde mucha intensidad del sonido, con lo cual hay unos tamaños adecuados. En teoría de sonido, en física, la realidad es que el ancho de la columna va a depender de qué frecuencia de sonido quieras transmitir. Algunas frecuencias se transmiten mejor con un ancho y otras frecuencias mejor con otro. Hay una cierta convención sobre a los 3-4 milímetros de ancho es lo más adecuado. Pero luego muchos fabricantes lo que han visto es que los sonidos cardíacos graves, graves no de gravedad clínica, sino de frecuencia sonora, los sonidos cardíacos graves se transmiten mejor en tubos un poco más anchos. En lugar de 3-4, nos vamos a 7. Y en 7, si las características del material y la longitud son las adecuadas, esos sonidos se transmiten mejor. Y los agudos no se transmiten mejor en 7, pero vamos a transmitir mucho mejor los graves y la conclusión de equilibrio es que merece la pena que sea un poquito más ancho de estos 3-4 milímetros de diámetro interno. Aquí tengo otro fabricante, hace lo mismo, al final de todo esto, cada vez que uno inventa algo, igual que Littmann inventó su modelo estetoscopio, si el invento funciona y si da buen resultado, pues todos lo copiamos. Y aquí tienen lo mismo. Fijaros que lo que tengo es un tubo, el de cardiología, por decirlo de alguna manera, o por llamarlo como lo llama el fabricante, y que, insisto, no es que sea para su cabeza de cardiología, porque no fabrica estetoscopios, fabrica el tubo, pero el de cardiología es de 10,7 milímetros de diámetro interno y el general básico, como queráis denominarlo, es de 7,5 milímetros de diámetro interno. No se pueden intercambiar porque no merece la pena y porque además el pequeño no cabe, la cabeza pequeña no se encaja en el tubo grande y la cabeza grande rompe el tubo pequeño, no tiene sentido. Otras características parecidas, el fabricante te indica el diámetro interno y externo, las características del tubo, si tiene el muelle interno o no y si tiene el tubo grueso o no, la cabeza a la que se supone que vas a conectar estos tubos y también tiene una característica especial que ya inventó Littmann, aunque esto no lo está fabricando Littmann, es otro fabricante distinto, pero es la doble tubulatura o la doble luz interior. Vamos a verlo ampliado. Este es el tubo, vamos a poner comillas, de cardiología de Littmann, que ahora ya lo fabrica mucha más gente además de Littmann y que lo que incluye es un sistema parecido al Rapaport. El Rapaport son dos tubos, los acerco y les pongo unos anillos de metal, 2-3 anillos de metal, para que no se muevan y no vibren y no rocen. Littmann dijo, bueno, pues en lugar de eso, no es que los voy a sujetar con 2 anillos de metal, es que van a estar completamente soldados. De tal manera que yo tengo dos luces separadas por un tabique dentro de lo que parece ser un solo tubo. Claro, estas dos luces en la cabeza hay un trocito de tubo que no tiene dos luces, que es el que encaja en la cabeza de Littmann. Luego tengo las dos luces y las dos luces cuando llegan aquí a esta pieza en Y o en T se vuelven a separar en una luz por cada uno de los dos lados para ir a las ojivas.
de, bueno, cuanto más trayecto tienes de dos luces, mejor, porque hay menos sonidos parásitos, menos rozamiento, menos todo, con lo cual lo que nos gustaría es que las dos luces llegasen muy cerquita del muelle. Claro, cada fabricante hace el suyo y te lo presenta con las enormes ventajas que tiene su modelo frente a cualquier otro parecido. Y de nuevo, como siempre, pero ¿cuál es el mejor o cuál es el peor? ¿Qué tubo tengo que elegir? Eh, No hay mejores y peores. Sencillamente hay adecuados para un uso o adecuados para otro uso. El de grandes animales tiene sentido. El de presión sanguínea a distancia, pues por lo menos al principio sí que tenía su sentido. Y el más cortito tiene más sentido para trabajar con gatos o con perros pequeños, que si les pido que el sonido que produce el corazón de un gato se transmita a lo largo de un metro y pico de tubo que he comprado en una tienda de fontanería, pues no lo va a hacer. De tal manera que lo que tengo que hacer es pensar en qué voy a utilizar, en cuál es la utilidad o cuál es el objetivo de mi estetoscopio, qué tipo de pacientes voy a manejar, qué es lo que quiero escuchar en esos pacientes y luego cuando he descartado, gracias a esas características, un buen número de tubos o de estetoscopios, con los que me quedan probar. Probar porque ningún fabricante miente, pero casi ninguno dice toda la verdad. De tal manera que al final lo que tienes que hacer es agarrar este estetoscopio, pues con este escucho, pues con este no, pues con este escucho, pues con este no, con este mejor, con este peor. No puedes probar 2000, pero sí puedes probar 4, 5, 6. Y eso se hace muy bien normalmente en los congresos, porque como en los congresos, sobre todo en los congresos grandes, suele haber unas cuantas tiendas y están de distintos fabricantes y distintos distribuidores, pues si te das un paseíto por el Congreso, bien que mal, Littmann tienes en varios sitios casi siempre, dos o tres marcas de buena calidad menos conocidas, las tienes en un montón de sitios y siempre encuentras un buen montón de estetoscopios chinos, indios, pakistaníes, mucho más económicos, pero no necesariamente peores. Entonces hay que ir probándolos y ver cuál es el que se adapta mejor a tu oído o a tus características anatómicas y desde luego cuál encaja dentro del uso que le vas a dar en la clínica. Con esto hemos terminado de revisar este otro componente del estetoscopio, los tubos, y si te interesan estos temas, pues estás de suerte. Tenemos vídeos y estamos preparando vídeos de los demás componentes, de las olivas, de las cabezas, de las campanas, de las membranas y también vamos a ver algo de estetoscopios electrónicos. Si te interesa el tema, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.